Hola, mi nombre es Stephanie Guachumín y les voy a hablar del derecho al voto facultativo en los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Si bien la historia del voto en general está llena de varias modificaciones, debido a que a lo largo de la historia para ser un ciudadano sujeto de derecho al voto se tenían que cumplir con una lista de requisitos. Estos requisitos han variado, en el caso del Ecuador, conforme a las distintas constituciones que han existido. Es en el caso de Ecuador, en la Constitución del 2008, donde al mandato del presidente Rafael Correa en la nueva Constitución se le otorga a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el derecho a votar facultativamente. Para comenzar, es importante conocer las funciones que desempeñan y que deben cumplir de acuerdo a la Constitución del Ecuador del año 2008. En el artículo 158, donde dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de mera protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Con respecto al voto, en el artículo 62 de la Constitución del año 2008 estipula que las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. Es aquí en el numeral 2 de este artículo donde se estipulan las diferentes características del voto facultativo, donde dice que el voto es facultativo para menores de entre 16 y 17 años, personas mayores de entre 75 años, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas que habitan en el exterior y personas con discapacidad. Es aquí donde entran también el voto para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Al ser el voto facultativo, de acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión Política, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no están obligados a acudir a las urnas a ejercer su voto. Es meramente voluntario, por lo que el no hacerlo no indica una acción de multa económica. Además, los miembros que quieran ejercer deben portar dos documentos fundamentales: la cédula de identidad y la credencial de votación. Esta credencial de votación es emitida por el Consejo Nacional Electoral y es vital para que los miembros de la Policía Nacional puedan ejercer su derecho al voto. Los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al momento de ejercer este voto, cuentan con una serie de prohibiciones. En esta serie de prohibiciones están, por ejemplo, que no pueden sufragar portando armas, tampoco pueden participar en actividades proselitistas de organizaciones políticas dentro de sus unidades, tampoco pueden realizar ningún tipo de campaña electoral, no pueden ser candidatos de procesos electorales, tampoco pueden ser miembros de juntas receptoras del voto. Los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tampoco podrán ejercer su derecho en voto dentro de las instituciones, es decir, sus cuarteles. Como lo mencioné anteriormente, es grande la evolución histórica que ha tenido este derecho al voto, pues ha tenido varias modificaciones. En el Ecuador, desde el año 1946 y durante toda esta época republicana, los militares pudieron ser acreedores a ejercer su derecho al voto. Es a partir de 1970 cuando el doctor José María Velasco Ibarra les dio simplemente un voto indirecto para elegir a senadores funcionales. Con el retorno a la democracia, la Constitución de 1979 suspendió las senadurías funcionales, dejando así a los miembros del Ejército y Policía Nacional sin su derecho al voto. A partir de que ellos dejan de votar, se les da solo la simple orden de misión de proteger y ordenar a la sociedad. Es en 1990 donde se vuelve a reabrir el debate sobre el derecho al sufragio por parte de los militares. De acuerdo con declaraciones en la revista Vistazo por parte del almirante Hugo Hunda, donde afirma que en otras naciones ya se ha ejercido el derecho al voto para los militares. Sin embargo, en el Ecuador aún creemos que vestir el uniforme es renunciar al derecho a elegir a los ciudadanos que regirán la administración del Estado, afirmaba el teniente Hugo Hunda.
La Constitución vigente desde el año 1998 es la misma en la que expresaba que son ciudadanos de derechos solo las personas que son mayores de 18 años y cumplen con los requisitos para ser ciudadano de derechos políticos, excluyendo de esta forma a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es así que recientemente, en el año 2008, cuando llega al mandato el expresidente, el economista Rafael Correa, donde en su nueva constitución da la facultad a los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional poder ejercer de manera facultativa su derecho al voto, dando como resultado, después de muchos años, que vuelvan los militares y policías a ejercer su derecho al voto, fomentando así su participación en la vida política del país. Es pertinente analizar este derecho desde distintas perspectivas. Una de ellas es la telaraña política de Michel Foucault, que consiste en distintos hechos suscitados que sirven como inspiración para que otras naciones copien estos hechos. Ese es el caso del voto facultativo de los militares y Policía Nacional. Este fenómeno en Latinoamérica empieza con Venezuela en el año 1999. En esta fecha, Venezuela da la facultad a los militares y policías que puedan ejercer su derecho al voto, siguiendo así en el año 2006 con Perú. A partir de este año, los militares peruanos y Policía Nacional de este país pueden ejercer su derecho al voto. 2 años después, sirviendo como ejemplo estos países mencionados a Ecuador. Este derecho ha sido motivo de grandes controversias, por lo que considero que una de las teorías sociológicas que pueden explicar esto es la teoría del hábitus planteada por Bourdieu. Esta nos dice que existen parámetros de pensar, sentir, obrar, por lo que considero, como anteriormente se prohibía el derecho al voto a los militares, ya que se consideraba que estos se sometían simplemente a seguir órdenes de oficiales superiores. Pues en base a su formación y teniendo en cuenta que pasan el mayor tiempo de su vida en el trabajo, pueden ser influenciados por este tipo de ideas políticas impuestas. Los miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser influenciados por ideas políticas de oficiales superiores. Es así que se trata de impedir la presión de los oficiales sobre los soldados, que deformaría de esta manera el voto. Se trataba, por otra parte, de evitar la intrusión de la política en el ejército como perjudicial para la disciplina militar, ya que los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen como función principal proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía. Otra de las perspectivas por la que se puede analizar este derecho es mediante la teoría del péndulo, planteada por Michel Foucault, donde existe básicamente 3 inclinaciones por parte de ser de izquierda, de derecha o de centro. Bien, lo que sucedió en el año 2008 es que se pasó de una ideología liberal y progresista por parte del presidente Alfredo Palacios, que si bien no contaba con un partido político, con la nueva constitución del 2008 del presidente Rafael Correa, quien instituye una ideología meramente de socialismo radical, moviéndose el péndulo de un lado, completamente derecha, al lado de izquierda radical por parte del presidente Rafael Correa, en donde se pudo instaurar el derecho facultativo para los miembros de la Policía Nacional y el Ejército. También puede ser las instituciones por medio de lo legal, mediante el plano sociopolítico, es decir, hay o no hay un marco institucional del Estado encargado de garantizar el ejercicio del derecho. En el caso del Ecuador existe, está en la Constitución, establecida en los artículos que les mencioné, y también contamos con el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de garantizar que cumpla este derecho. Ya. Como conclusión podemos afirmar que el rol que cumplen las Fuerzas Armadas dentro de un Estado es muy importante, y el no garantizar este tipo de derechos que permiten expresar sus opiniones puede traer conflictos graves, como es el caso de Colombia.
En Colombia los militares no pueden ejercer su derecho al voto y esto ha generado múltiples tensiones entre los militares y el Estado. Son varios los países que ya han reconocido el derecho facultativo a los militares y policías para votar, sin embargo son Colombia y Honduras que se encuentran entre los países que aún no han permitido el derecho al voto. Es por eso que considero importante que la ciudadanía y los miembros de la Policía Nacional y el Ejército conozcan acerca de la importancia que tiene su opinión en el ámbito político para así llegar a un Estado democrático. Esta ha sido una breve explicación acerca del voto facultativo de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Espero que sea de mucha utilidad. Gracias.